Hola, hoy estaremos pintando playeras y una mochila con tie-dye. Últimamente se ha puesto mucho de moda la técnica del tie-dye, que básicamente consiste en pintar playeras a las que previamente se les amarraron ligas o se les hicieron nudos. He visto muchos tutoriales de esto en TikTok y la verdad se ve divertido, así que vamos a intentarlo, porque cabe mencionar que nunca antes lo he hecho, así que a ver cómo me va. Quise comprar un kit especial para el tie-dye, pero no pude conseguirlo. Encontré que venden pinturas especiales para esto, pero las venden por separado y la verdad son un poco caras. Así que quiero intentarlo con las pinturas especiales y además con mi propio kit casero, usando pinturas para tela. Las pinturas especiales cuestan aproximadamente 80 pesos cada una, pero se supone que ya traen todo lo que necesitas como las ligas y el aplicador. Mientras que los sobrecitos para pintar tela cuestan entre 15 y 20 pesos, así que la diferencia de precios es bastante. Pero bueno, vamos a ver cuál de estas pinturas queda mejor. Para armar mi kit casero, además de las pinturas en polvo, compré unos botes de plástico de esos que se usan para la catsup, pero están muy grandes, igual creo que pueden servir. No logré encontrar un paquete con ligas, así que vamos a usar las ligas de un kit de oficina. Quiero comenzar pintando una playera con el kit especial para tie-dye, porque me imagino que este trae instrucciones y con esto voy a aprender a hacer esto del tie-dye. El instructivo dice solamente que llene el botecito hasta la línea y que lo bata. Oigan, pues se ve muy sencilla esta técnica. Miren, aquí están las ligas y aparte incluye unos guantes. Algo que me gustó de estos como mini kits es que hay muchos colores y puedes hacer las combinaciones que te gusten. Lo que no me gustó es que no vendan kits para principiantes como yo. Estaría bien encontrar alguna cajita con 3 o 4 colores para empezar a practicar. Esta es la playera que vamos a pintar. Está un poquito más grande de lo normal porque por accidente pedí una para hombre. Pero igual creo que se está usando eso de usar la ropa más grande o algo así. Quiero hacer algo que vi en TikTok en donde se supone que formaban un corazón con la pintura. Para ello hay que doblar la playera a la mitad y en el centro dibujar medio corazón. Como casi no se notaba la pluma, decidí usar un marcador y esto fue un grave error porque este marcador es para tela y no se quita. Ahora tengo que ir plegando la tela por la línea que dibujé. Le voy a amarrar una liga cuidando que quede justamente en la parte que se ve marcada. Se supone que de esta forma ya se va a formar el corazón. Le voy a amarrar varias ligas por todo lo largo de la playera para formar varias franjas de color. Y viene la parte de preparar el color. Primero me voy a poner los guantes porque eso dice el instructivo. Me parece muy fácil la preparación porque solamente tengo que poner agua y mezclar. Cuando estaba leyendo las instrucciones, ahí decía que la efectividad de la pintura solamente dura 45 minutos, así que todo lo tenemos que hacer muy rápido. El instructivo decía que pinte sobre una rejilla o algo así, pero no tengo eso. Así que voy a usar un cartón de huevo. Al principio no sabía muy bien cómo usar el aplicador porque sentía que estaba desperdiciando mucha pintura y que se tiraba demasiado.
Pero después comprendí que así es esta técnica y que por eso te recomiendan usar una rejilla porque vas a tirar mucha pintura. Voy a voltear la playera para pintar por atrás. Y ya terminé de pintar todo, ahora tengo que meter esto a una bolsa y esperar 8 horas. Bueno, así decía el instructivo. Mientras tanto, voy a probar con mi kit casero. Lo primero que haré es destapar mi kit de botellas. Están demasiado grandes, no creo llenarlas todas porque si lo hago la pintura va a quedar muy diluida. Voy a echar primero los sobrecitos en las botellas para hacerlo igual que el otro kit especial. Leí las instrucciones de cada cajita de pinturas y no dicen en cuántos litros de agua se disuelven. Solo dicen que los eches en una olla con agua hirviendo y que les pongas la prenda que quieres pintar. Pero no vamos a hacer eso, vamos a tratar de seguir la técnica del tie-dye. Voy a intentar diluir los sobres dentro de las botellas con agua muy caliente. Solo llené los botes hasta la mitad. El sobre que mejor se diluyó es el de la marca Caballito porque ese estaba en polvo. Los otros eran como mini piedritas que sí estaban un poquito difícil de diluir. Con esto voy a hacer el enrollado tradicional que todo mundo hace cuando pinta playeras. Se ve fácil, pero sí es un poquito difícil hacer que el enrollado quede bien y que no se deshaga cuando le estás poniendo las ligas. Que por cierto, estas ligas de oficina están más flexibles que las anteriores. Las otras se sentían muy duras y creo que eso facilitaba un poco amarrarlas en las playeras. Para pintar igual usaré otro cartón de huevo. Con estas pinturas fue más difícil porque están todavía más líquidas que las anteriores y el aplicador está muy grande, así que sale un chorro de pintura muy difícil de controlar, pero creo que es cuestión de agarrar práctica. Después de varios intentos le fui agarrando la técnica. Cuando estaba usando la pintura roja me di cuenta que esta no se había disuelto completamente. No sé si sería solamente con este color o las otras es que no se nota que no se disolvieron. Si usan de estas pinturas especiales para tela, les recomiendo buscar de las que son en polvo. Con esta playera vamos a hacer lo mismo que con la anterior y la vamos a meter en una bolsa para esperar 8 horas. Aún me sobró mucha pintura, así que voy a pintar otra playera. Aquí voy a hacer un pliegue como diagonal, la verdad estoy improvisando, no sé qué vaya a salir de esto. Y le voy a poner muchas ligas para usar todos los colores que tengo. A ver si me queda arcoíris. Aquí me dio un poquito de miedo de que se mezclaran todos los colores y al final me quedara todo negro o café.
Ya terminé esta playera y ya solo queda esperar 8 horas. Lo último que pinté fue la mochila. Aquí le quise amarrar las ligas que tenía y no se podía porque la tela estaba muy dura, así que saqué otras ligas más gruesas que tenía y con esto fue un poquito más fácil, aunque sí estuve batallando un poquito. Así que le puse las ligas sin ningún orden en específico porque, como ya les dije, esto me estaba costando algo de trabajo. Aquí de plano no podía hacer el corazón o los circulitos que tanto se usan en las playeras. Finalmente la sujeté como pude y así quedó. Pero cuando la estaba pintando me di cuenta que no absorbía la pintura. La tela de la mochila era de un material plástico, así que era impermeable prácticamente a mis pinturas. Le puse muchísima pintura e hice un desastre, pero creo que finalmente sí la logré pintar. Vamos a ver cómo queda al final. También la dejé 8 horas con la pintura. Al final dejé toda la noche mis playeras y la mochila, y ya les voy a quitar la pintura. Se supone que primero tengo que enjuagar la pintura antes de quitarle las ligas. Oigan, pero me estoy dando cuenta que esto suelta muchísima pintura y se va a desperdiciar mucha agua. Finalmente decidí enjuagar todo esto en el jardín para que por lo menos el agua le cayera a las plantitas. Esa parte no la grabé, pero no se preocupen, las plantitas están bien, no se han secado ni nada. Algo que me di cuenta es que para enjuagar cada prenda se gasta muchísima agua. Eso fue algo que no me gustó. Creo que si lo volviera a hacer, pondría las prendas pintadas en la calle cuando estuviera lloviendo para no gastar tanta agua o algo así. Lo que más tinta soltaba fue la primera playera que pinté únicamente con el kit especial. Las otras pinturas como que no sueltan tanta tinta. Ahora viene la parte emocionante, quitar las ligas y ver el diseño final. Este se ve súper bonito. Es como lo más típico del tie-dye. Este del corazón no es lo que esperaba, pero igual luce lindo. Y aún se nota el marcador que usé. Voy a tener que usarlo del otro lado para por lo menos completar el corazón. Esta playera sí quedó arcoíris y me recuerda como los vestidos que venden en la playa, no sé por qué. Lo que peor quedó fue la mochila, porque aquí casi ni se nota la pintura. El siguiente paso es lavar cada una de las prendas de manera individual con agua y jabón. Yo lo voy a hacer a mano y hay que dejarla secar. Bueno, así decían las instrucciones. Ahora les mostraré los resultados finales. La playera que pinté con mi kit casero se manchó un poco cuando la estaba lavando y las partes blancas se tiñeron de naranja. Además de que perdió un poco el color de algunas partes, pero creo que no quedó tan mal. ¿Ustedes qué opinan? La playera arcoíris me gustó muchísimo, aunque pasó lo mismo que con la anterior, no quedaron partes en blanco y también se destiñó un poco. Y la playera de corazón, aunque no fue mi favorita porque no quedó un corazón tan bien formado, fue la mejor. Y aquí sí quedaron muchas partes en blanco porque aunque soltaba mucha pintura, esta ya no pintaba. ¿Recuerdan que el efecto solo duraba 45 minutos? Pues al parecer esa es la razón de que dure un tiempo determinado para que cuando la laves no se continúe pintando. Además, creo que estas pinturas pigmentaron mejor que las otras que yo tenía. La mochila de plano no se notó que la pinté, pero aquí no fue culpa de las pinturas, creo que debí usar una mochila blanca y de algodón. Si quieren que lo volvamos a intentar con alguna otra mochila o con otros accesorios, escriban en los comentarios. Oigan, esta técnica me gustó muchísimo, aunque requiere de mucho tiempo y agua. He visto en TikTok que se puede replicar esta misma técnica con dulces y colorantes alimenticios. Díganme si quieren que para otra ocasión probemos esos hacks, la verdad es que se ven muy interesantes y prometen mucho.
Algo que me gustaría mencionar es que me quedó mucha pintura de los mini kits, de los que eran especiales para el tie-dye. Creo que cada uno de estos botecitos alcanzaría para 2 playeras aproximadamente. Les digo esto por si están considerando comprarlos, no compren de más porque recuerden que solo duran 45 minutos. Y bueno, eso fue todo por hoy. ¿Qué les pareció esta técnica del tie-dye? ¿Y qué les parecieron mis playeras? ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál les gustó menos? A mí me encantó la técnica. Díganme si les gustaría que pintemos más cosas en otro video y qué se les ocurre que podemos pintar, o si quieren que probemos otras técnicas de manualidades que son virales en TikTok. No olviden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos y darle like a este video si les gustó. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!